Voy a saludar ahora a Antonio Arechavala. Él es geólogo, doctor, es investigador, divulgador. Antonio, hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Jaque. Pues tenía yo estos días ganas de hablar contigo, sobre todo porque pasado el agua vemos que se trata de reconstruir. Y se está reconstruyendo donde se lo ha llevado el agua. Sí, bueno, tenemos datos de otras ocasiones, de otras catástrofes en otras zonas, no solo del Estado, sino de otros países cercanos en Europa, en los que la reconstrucción debe ser muy meditada, porque si lo que se trata es de volver a una situación similar a la previa a la catástrofe, ya ves que tenemos otra dana encima. Hay que repensar la cuestión de la distribución del territorio y dónde ponemos nuestras casas. Y entonces este mensaje que llevamos dando a las administraciones desde el mundo científico hace décadas, sabíamos que iba a volver a suceder. Lo que pasa es que ahora los ritmos de destrucción, reconstrucción empiezan a ser bastante parecidos, ¿no? Seguimos hablando de la dana pero ahora desde otra perspectiva, y para ello saludo al geólogo Antonio Arechavala. Antonio, muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Pues pendientes, Antonio, de todas las noticias que se van produciendo, que van llegando desde Valencia, donde insistimos, siguen esas labores de búsqueda, de rescate. Me gustaría, Antonio, que nos explicaras, un poquito qué es lo que ha sucedido, porque hemos visto que se ha dado tú mismo has dicho, ¿no?, una constelación de causas excepcionales. Esto, además, para los negativistas del cambio climático, ¿verdad?, que achacan esto a otras cuestiones, y sin embargo, Antonio, el dato está ahí. Esta dana ha sido un 12% más intensa por efecto del cambio climático. Sí, bueno, esos son los últimos datos que se tienen. Efectivamente, el cambio climático es fundamental en entender la frecuencia, sobre todo, y la virulencia de estas nuevas danas que antes llamábamos gotas frías, ¿no? Pero claro, no es la única cosa que explica la catástrofe, ¿no? Las catástrofes en general, sean de carácter, en este caso, relacionados con el agua, con el fuego en los volcanes, con la tierra en los terremotos o con el aire en los huracanes, cualquiera de los cuatro elementos, siempre es porque se juntan una serie de causas negativas que favorecen la exposición, y al final pues viene la catástrofe. Y los análisis preliminares, así lo que nos llevan a que efectivamente ha habido un gran problema en lo que es el impacto exclusivamente climático, pero también una gran exposición que se ha dado a través de una mala urbanización en los últimos años, ¿no? Y un exceso de confianza o de falsa seguridad a la hora de hacer obras de infraestructura, muchas de ellas, que se supone que iban a paliar los efectos negativos de una riada, que lo que han conseguido ha sido acentuar los efectos negativos, ¿no? Y la mala educación de la gente o la mala preparación en estos aspectos, porque parece que esto solamente pasa en países en vías de desarrollo, a nosotros nunca nos va a pasar y tal, hasta que nos pasa. Pasa con los terremotos, pasa con los huracanes y pasa con... Antonio, vamos a ver, yo el otro día viendo el mapa de Ura, concretamente aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, vimos que todavía hay cantidad de zonas inundables y que ahí se permite la construcción o no, algunas ya estaban construidas, depende de una cosa que se llama tasa de retorno, que es un poco el cálculo de cuándo eso se va a ir al garete, para entendernos, ¿no? Sí, bueno, estamos utilizando datos para la distribución del territorio basados en la previsión de 100 años, de 500 años, depende del tipo de obra, ¿no? Estamos hablando de retornos, periodos de retorno de 10, 50, 100 o 500 años, y cada obra o cada instrumento jurídico, ¿no?, pues lo utiliza de una manera u otra. Por ejemplo, en Pamplona se suele urbanizar con la de 100 años. Lo que pasa es que en los últimos 10 años la hemos superado aproximadamente media docena de veces, ¿no? Sabemos que tenemos unas 15.000 personas viviendo en zona inundable. Sabemos que esas zonas se conquistaron de manera irreflexiva hace muy poco tiempo, pero prácticamente en los últimos 25 años, el último cuarto de siglo, cosa que no habían hecho ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, ni nadie, porque conocían perfectamente la dinámica fluvial. Pero nosotros, que hemos tenido un par, nos hemos metido en la casa del río. Nos hemos metido en el río, prácticamente, ¿no? Porque el río pensamos que es ese hilito de agua que va, pero ¿qué va? El río tiene muchos órganos, uno de ellos es la llanura de inundación, y han sido conquistadas. Y esto en Euskal Herria ha pasado en muchos lugares en los últimos años. Sí que tenemos un ordenamiento jurídico como la ley del suelo. La ley del suelo del año 2008 tiene un artículo, que es el artículo 15, que dice
dice que antes de urbanizar o hacer una promoción de viviendas o lo que sea, tienes que cotejar todos los datos de riesgos geológicos, terremotos, amplificación de ondas sísmicas, inundaciones, deslizamientos, con la realidad que tú vas a hacer. Y entonces, bueno, ponerlo. Lo que pasa es que esta ley llegó muy tarde, llegó en el 2008 justo después del batacazo de la rotura de la burbuja inmobiliaria, de la explosión inmobiliaria. Las riberas de los ríos, ¿no, Antonio? Esas zonas más próximas a las láminas de agua que, bueno, pues que hay que tener en condiciones, vamos a decir, para que en caso de una avenida de estas características no arrastre pues todo lo que hemos visto que ha arrastrado en este caso. Hay una ley del suelo, además, que habla también de estas cuestiones y que en la práctica no se está cumpliendo, al menos no como debería. No, efectivamente, tenemos una ley del suelo del año 2008, pena que llegó justo cuando cayó todo lo que es o explotó la burbuja inmobiliaria y prácticamente acabó en los cajones de las autonomías y de los ayuntamientos, ¿no? Pero realmente tienen un artículo 15 estupendo que dice que cada vez que tengas que hacer una promoción urbanística, un negocio, un hospital o un centro deportivo, lo que sea, tienes que cotejar los datos de riesgos geológicos para ver si no es el lugar más adecuado. Hablamos de deslizamientos, inundaciones, amplificación de las ondas sísmicas o lo que sea. Y esta ley pues no se está cumpliendo, así de claro. Entonces, bueno, lo importante es también tener un sentido histórico de por qué nosotros nos lanzamos o nos arrojamos a conquistar de manera irreflexiva aquellas zonas que sabíamos de sobra, porque teníamos datos científicos desde hace muchos años de que no eran los sitios más adecuados para poner, pues según qué cosas, y tú has dicho, ¿no? Hablo de las riberas, en este caso barrancos, hablábamos de barrancos, son barrancos que pueden durar años y décadas secos, o sea, no, el clima mediterráneo es un clima muy particular, es un clima muy peculiar en el planeta Tierra, y se dan muy pocas zonas, normalmente alrededor del Mediterráneo, como la propia palabra dice, pero también en algunos lugares de Norteamérica, como en California, ¿no? Que se caracterizan como, o se califican como clima mediterráneo, y consta de periodos muy largos de sequías muy agudas muchas veces, y momentos de precipitaciones catastróficas como las que están viviendo, ¿no? Y eso, pues hay que planificar el territorio de acuerdo con tu clima, con tu geología, con la topografía y con los accidentes de todo tipo de estratigráficos, geológicos, etc. Es decir, cuando estamos hablando de cambio climático, de calentamiento, lo que estamos hablando es que los fenómenos van a ser con más intensidad y más reiterados, con lo cual no sé si los cálculos que se han hecho, desde las emergencias hasta las construcciones, canalizaciones de ríos, presas, también hay que revisar todo eso por la nueva circunstancia que tenemos. Totalmente, vamos a ver, estamos hablando y estamos divulgando en los últimos días, precisamente por esto, que el planeta en el que nosotros planificamos aquello, incluso aquella ley del suelo, o que las políticas de laminación, de control de las avenidas, las hacíamos en un planeta que ya no existe. Es decir, tenemos clarísimo que el calentamiento, por ejemplo, del Mediterráneo, los 3 primeros metros con unas temperaturas altísimas, ya no producen las danas o las depresiones, o si quieres las gotas frías, en septiembre, octubre y como mucho en noviembre. Ahora las tenemos prácticamente todo el año, ¿no? Y además, por cada grado que sube la temperatura de la atmósfera, tenemos un 7% más de agua en la atmósfera. Son miles de toneladas de agua que cuando precipitan se podría repetir otra vez lo del año 83 en que afectó a Vizcaya, Cantabria y Burgos, o se podría repetir perfectamente en Huesca o en Navarra. Es decir, que esto lo tenemos clarísimo. Ese planeta ya no existe. Y ahora la cantidad de agua que almacena la atmósfera, imagínate, con 1,5 grados, que ya lo vamos a superar este 2024, ya tenemos prácticamente un 12-15% más de agua en la atmósfera que lo que teníamos en los años 80. Eso es tremendo, porque quiere decir que la caída es mucho más violenta, ¿eh? Y bueno, aparte que hemos conquistado esas zonas que decía de manera irreflexiva, por eso estamos hablando de retirada estratégica poco a poco, una operación que durará décadas en la que habrá que compensar a aquella gente que la arrojamos a vivir en zonas inundables y poco a poco pues ir retirándolos. Sí, pero es que no nos queda otra, es decir, es la solución más radical, pero es la única que es efectiva. Otra de las cuestiones de las que se está hablando, y todavía falta mucho de hablar estos días, Antonio, las alertas, los avisos de las distintas agencias de emergencias, ese aviso amarillo, alerta naranja, alerta roja, ese código de colores que no es así por capricho, que nos indica la gravedad de lo que está por venir. ¿Les damos la importancia que requieren y los entendemos como debemos entenderlos? Pues está visto que no, está claro que no, porque ni siquiera las administraciones, en este caso
Valencia tomó en serio la alerta roja, ¿no? Hay autores por ahí que hablaban, y gente, bueno, incluso periodistas también del mundo de la comunicación, preocupados por lo que está pasando, que hablaban de incluso subir una nueva categoría que sería la alerta negra, pero es que no tiene ningún sentido si, por ejemplo, con alerta naranja, que ya debería ser algo aterrorizador, algo con lo que la gente ya debería tomar medidas muy importantes, no solo desde las administraciones, desde las administraciones públicas, ayuntamientos o como esté estipulado en los protocolos de protección civil de cada región o de cada lugar, ¿no? Sino ya la propia información que tiene la gente, y lo que se está viendo es que la gente está muy desinformada. Si no saltaron las alarmas tanto personales, porque la protección es una actividad tanto individual como colectiva, y si no hay esta dimensión individual y esta dimensión colectiva, pues no hay protección. Entonces lo que pasa es que, bueno, pues si con naranja no te asustas, pues con rojo, pues bueno, mira, oye, y ya ves que la mayor parte de las víctimas fueron en tránsito, ¿no? Estaban en ese momento subidas en su coche cuando venía una ola que en nada, o sea, en muy poco tiempo, por una torrentera, llegó a tener en un momento dado el Barranco del Podio pues más caudal que el propio Ebro, ¿no? En la desembocadura, que ya está bien, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, Antonio, porque se viene hablando de que la EMET dio la alarma días antes, o sea, días antes ya nos venían avisando de lo que se iba a producir, y sin embargo ese día todo el mundo fue a trabajar con normalidad, todo el mundo siguió con su vida en lugar de tomar medidas excepcionales, ¿no? Claro, es que tienes un ejemplo claro de que no se le dio importancia ni siquiera a lo que es la información puramente científica. EMET no tiene por qué desarrollar protocolos de protección civil, porque no es su cometido, ¿eh? EMET es un observatorio, una agencia de observación de los fenómenos climáticos, y cuando estos son muy adversos, pues avisa. Efectivamente, 5 días antes, algunas personas que trabajan en EMET, investigadores sobre todo, publicaban, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, que en los próximos días iba a venir algo muy fuerte, y así fue. A EMET a las 7 y pico de la mañana ya da la alerta naranja y roja en alguna zona, a las 8 da la roja al completo, y todavía quedan 12 horas hasta que ya, cuando ya hay riadas llevándose cadáveres, se da la alerta en Valencia, ¿no? Es decir, la administración. Entonces aquí hay un problema entre las actuaciones de protección ya, digamos, de rescate, ¿no? y hay 12 horas ahí que pasa algo que, bueno, será investigado, y ya veremos a ver si se encuentra negligencia. Y ahora abro el capítulo de bulerías. Vamos a ver. Bulo número 1, la ultraderecha diciendo que esto es culpa de las presas, que no aguantan, que se revientan, que si no liberan agua. Y luego está el bulo, este me encanta porque te lo tenía guardado para ti, que es el de la bulera mayor del reino. Bueno, no, es bulera menor del reino, que es Beatriz Talegón en el bulerío mayor, que es el programa este de Iker Jiménez, que es no se limpian los cauces de los ríos. Bueno, son las dos que tenemos siempre, cada vez que hay inundaciones, e incluso cuando hay sequías, vale para todo. Es decir, el tema de las presas vale para fastidiar a los españoles, lo que se hace es derribar presas, o para fastidiar a los españoles lo que se hace es derribar presas para que se inunden y desaparezca la gente, porque hay una agenda que quiere eliminar a la gente, además de unas antenas que desvían las nubes para que llueva justo en Valencia y entonces Marruecos pueda comprar naranja. Pero todas estas tonterías no tienen ningún fundamento. No se ha derribado absolutamente ninguna presa en España, y menos todavía en la zona afectada por la Dana, ni una. Sí es verdad que se han retirado algunos obstáculos, como son cosas que ya no tienen ninguna función, que son del siglo XIX para regadíos pequeños, incluso para actividad eléctrica, es decir, cuando las primeras hidroeléctricas, que eran chiquitinas, que daban a una pequeña comunidad y tal, pues están obsoletas, son peligrosas y además estropean la dinámica fluvial, es decir, que no tienen ninguna función y muchas de ellas son peligro, pero desde luego no recogen avenidas ni tienen avenidas. Por eso te repito que no existen, que esto es un bulo, es absolutamente falso, no se ha tirado ninguna presa, y de aproximadamente desde hace 20 o 30 años los 600 obstáculos que se han modificado para que el río pueda distribuir los sedimentos como Dios manda, es una orden que además viene desde de la DMA, de la Directiva Marco del Agua Europea, ¿no? Que además nos caen multas todos los años porque tenemos los ríos, esto es un asco. Pero bueno, eso es política europea. Vale, pero no, pues hagan caso, no se retira ninguna presa. Vale, por favor, hagan caso a quien sabe.
Es decir, Antonio iba divulgando además estas cuestiones para que las entendamos todos perfectamente y olvídense, por favor, de todos estos bulos que suceden además cada vez que hay una inundación, un desastre de este tipo. Antonio, o una Chavala, sequía, casco. vale para todo. Vale para todo. Es que recasco, Antonio, un abrazo. Igualmente, agur. Se habla mucho, Antonio, del desvío del Turia y de que esta obra, bueno, pues faraónica, ha impedido que estemos hablando de unas cifras todavía mucho peores, pero ahora sobre el terreno, con todo esto que hemos comentado, con esa ley del suelo que por desgracia no se está cumpliendo, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo habría que reconstruir o cómo hay que actuar, ya no solo en esta zona, sino en otras también, para evitar que una catástrofe como la que estamos viviendo pueda ocurrir de nuevo? Bueno, a ver, respecto a lo de la desviación del Turia, sí que es verdad que se decidió después de que en el año 1957 tenía una salida de unos 3.000, más o menos se calculaba unos 3.700 metros cúbicos por segundo. Lo que se hizo fue desviarlo más hacia el sur, se desvió de lo que pasaba por el centro de Valencia, porque además se había consolidado como un centro marginal, había chabolas, era un sitio muy insalubre, ¿no? Y después de la inundación fueron 81 víctimas, la mayor parte eran gente que estaba muy cercana a esas zonas, ¿no? Entonces lo que se hizo fue desviarlo un poco más hacia el sur en una salida que no duplicaba, pero bueno, eran 5.000 metros cúbicos por segundo, y parece que se ha comportado bien. Es decir, que las obras de este tipo, cuando se juegan con los ríos, a veces, y habría que analizarlo, aunque no podemos decir que hubiese sido peor si no se hubiese hecho, porque no lo sabemos, pero sí posiblemente esto ha mejorado las expectativas de no ser tan catastrófico, ¿no? Pero eso habría que analizarlo, eso por un lado. Y luego, como te comentaba, el problema de la falsa seguridad, ¿no? El hecho de acometer ciertas obras de contención, etcétera, muchas veces son contraproducentes. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Pamplona, en el río Arga, como muchas de las obras que se hicieron históricamente para evitar las riadas, al final han traído peores problemas, ¿no? Y luego tenemos un documento estupendo que nos han mandado desde Europa, que es la Directiva Marco del Agua, y la DMA, Directiva Marco del Agua, nos dice que, bueno, cuidado con esto de hacer motas y desviar, porque yo puedo encañonar en mi zona un determinado cauce, pero al final lo que hago es que se lo estoy mandando a los de aguas abajo a los siguientes. Es decir, claro, son los siguientes. Claro, me estoy quitando el problema yo, pero se lo estoy pasando a los siguientes. Y esto lo hemos visto en barrios de Pamplona, como se desviaron hacia otros, ¿no? Y esto se llama el principio de solidaridad que dice la Directiva Marco del Agua, y es que hay que evitar que se hagan este tipo de prácticas. Pues tenemos mucho que aprender y que analizar reposadamente de lo que ha sucedido estos días. Antonio Arechavala, geólogo, es que ricasco una vez más, Antonio, por tus explicaciones y por haber atendido la llamada de Onda Vasca. Suri, agur. Agur.